Pero lo que hablaba con mi amiga el otro día es que en cada cultura y en cada momento dentro de cada cultura hay un nivel de resistencia, llamémoslo un nivel de aguante ante la dificultad. ¿Cómo aguanta uno mentalmente las dificultades? Todos tenemos determinados niveles de aguante ante estas dificultades y a veces tenemos diferentes niveles en diferentes situaciones de vida. ¿Cuál es la cuestión de fondo de esto para mí? Que las personas que han vivido estas dificultades no tienen mayor capacidad en sí que las que tienen personas de otra época. Nuestros padres no tienen, o nuestros abuelos, más capacidad que nosotros. La capacidad está ahí. La cuestión es que por lo que han tenido que vivir, la normalidad para ellos era mucho más difícil que la normalidad para nosotros. No hay más que ver lo que estamos viviendo. Ante cualquier dificultad ya pongo un poco cara de extrañeza. Simple y llanamente no es porque yo sea menos, es porque estoy acostumbrado a eso. Uno puede elevar su nivel de aguante ante la incertidumbre. Principalmente para nosotros hoy en día es la incertidumbre. En otras ocasiones ha sido una verdadera amenaza real e inmediata. Para nosotros hoy en día y con lo que está pasando ahora y lo que parece que puede seguir pasando, tenemos un problema de incertidumbre y tenemos que adaptarnos a esa incertidumbre, a vivir con esa incertidumbre. ¿Cuál es el problema principal del nivel de aguante cuando es bajo? Que hace que lo que ocurre ya no sea el problema, que el problema pase a ser el bajo nivel de aguante. A lo mejor a uno le pasa algo que tiene una solución que no es muy complicada. Hay que decir algo, hay que hacer algún movimiento. Pero si el nivel de aguante ante la dificultad es bajo, uno se puede desmoronar ante esa situación, que no tenía tan difícil solución. Pero como uno ante cualquier dificultad tiene el nivel de aguante muy bajo, se hunde. Entonces lo que era un pequeño problema se convierte en un gran problema porque uno no tiene aguante para enfrentar problemas. Y porque muy probablemente cuando uno tiene un nivel de aguante bajo es que identifica la vida entera como un problema a resolver, no como algo que vivir. Todo es un problema, todo lo que no vaya a favor mío es un problema. Esta es una manera de enfrentar la vida muy habitual. Todo lo que no va a mi favor es un problema, es un inconveniente, está mal y no debería ser. Así que ante la incertidumbre, el problema más gordo siempre es el aguante. No la incertidumbre en sí. La incertidumbre puede no ser una realidad, puede ser un rumor, pero si el aguante es bajo, cualquier tipo de incertidumbre me sobrepasa. Al final el problema no es tanto lo que ocurre, al final el problema es el nivel de aguante que uno tiene. Si el nivel es muy alto, uno prácticamente maneja todo con soltura, por muy difícil que sea. Eso no quiere decir que le dé una solución bonita y llore uno de alegría, quiero decir que uno lo soluciona o hace lo que tiene que hacer. Que a veces es desagradable, muchas veces es desagradable, pero no está bloqueado por su bajo nivel de aguante. Al final, el mayor problema suele ser el nivel de aguante. En algún sitio leí en alguna ocasión que cuando uno mentalmente tiene una situación desafiante, siempre crea lo que llamamos el segundo problema. En psicología cognitiva lo llaman así, el segundo problema. Si el problema uno es tengo que cambiar de trabajo, el segundo problema es y yo no sé si se lo haré bien y si me van a decir que no sé qué. En general, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que el 80% de la carga era así, de alto. El 80% de la carga del problema es el segundo, no el primero. El gran problema no es lo que ocurre. Esto es lo increíble. El gran problema es lo que se está cociendo en mi cabeza, ya sea con segundas ideas o ya sea con este nivel de aguante que tiene que ver con segundas ideas. El nivel de aguante es simplemente
una negación de la realidad. No, esto no puede ser, es que no lo aguanto. Entonces, como solución se presenta de manera clara la necesidad de pasar a la realidad. La única manera de elevar realmente el nivel de aguante de uno es pasar constantemente a la realidad, ni siquiera preguntarse cuál es el nivel de aguante de uno, es intentar vivir en la realidad. Esta frase, hay que hacer un esfuerzo para estar en la realidad. Hay que hacer un esfuerzo para que mi mente esté en la realidad. Porque cuando estamos en la realidad salimos del mundo del pensar y estamos básicamente en lo que hay, en lo que es. Imagínate que vas caminando por un camino en un bosque y escuchas unos ruidos y piensas, esto va a ser un oso, esto es que el oso me va a comer, es que esto va a ser un oso. Y de repente sale un oso. Y uno echa a correr, simplemente echa a correr. Cuando uno está corriendo, uno no puede decir, esto es peor de lo que yo pensaba, porque es que uno no está ahí, uno está en la realidad. No está imaginando cómo sería correr delante de, está haciéndolo. Luego llega el coche, se cierra, llega el oso, tal, y uno puede escapar. Puede decir esto, o lo contrario, pero puede decir esto. Nunca imaginé que fuese tan duro correr. ¿Cómo corría el oso? Los osos son rapidísimos. ¿Cómo corría? Casi me pilla, he estado a punto de morir. Otra vez. Pero otra vez todo el rollo. Otra vez un nivel bajo de aguante. Otra vez el segundo problema. Y si me hubiese... Y es que claro, es que yo no sé... Pero en el momento uno lo único que ha hecho ha sido correr sin parar, sin darle más vueltas. Esto lo tienes que validar tú en tu propia vida. Pero yo diría que parece increíble, pero que nos cuesta menos la realidad que pensar la realidad. Mira a ver si esto es cierto en tu vida. A mí personalmente me cuesta bastante menos la realidad que el pensarla. El pensarla me ha podido aterrar. Me da mucha pereza. Es algo que me ocurre a mí. Lo que sí creo que es para todos de manera sí o sí, total, es que hay que trabajar con la realidad. Porque la realidad nos lleva al nivel de incertidumbre real que hay. Vivir la realidad nos muestra en la acción, en el estar, la dificultad del momento, real. No la imaginaria y ni mucho menos la que nuestro nivel de aguante nos dice que tenemos. Nuestro nivel de aguante nos dice que tenemos una capacidad para manejarnos en la realidad muchísimo más baja de la que tenemos. Por eso más que yo personalmente creo que más que elevar lo que he dicho antes, el nivel de aguante, venga, hay que subir, tienes que subir tu nivel de frustración, que dicen tal, y por eso la gente se entrena frustrándose y tal. Yo creo que es que hay que retirar el nivel de aguante, que no haya nivel, ni alto ni bajo. Saltarse ese paso. Hay que hacer, de nuevo, lo que he dicho antes, que para mí es la frase central de este audio, hay que hacer un esfuerzo para estar en la realidad. Y creo que esto es importante en los tiempos que corren. Procurar estar en la realidad lo máximo posible. Incluso negarse a darle vueltas al asunto. Y buscar con denuedo, casi desesperadamente, estar en el meollo de lo real. Estar ahí. Si yo estoy sentado viendo la televisión y tengo, yo qué sé, un ejemplo, problemas del tema del trabajo ahora que está tan presente, la situación económica, el trabajo. En mi mente puedo hacer alguna previsión. Oye, pues voy a tener que hacer esto o lo otro por si acaso no sé qué, o voy a tener que hablar con esta persona o me voy a plantear qué hacer. Es posible hacerse un plan. Pero el nivel de aguante baja cuando en la cabeza empieza a entrar la segunda parte, que es darle vueltas. Cuando ya se ha hecho la previsión que se necesita hacer, lo otro es darle vueltas. Y venga a darle vueltas, y todos sabemos lo que es eso. Y casi que nos encanta, déjame, que quiero pensar en esto, quiero darle vueltas.
Y parece que la solución que nos planteamos en general es, oye, no le des más vueltas, estate en el presente, pon la mente en tu respiración o no sé. Pero contando con todo esto, aparte, ¿por qué no buscar estar en lo real? Si el elucubrar, el darle vueltas, no es lo real, ¿por qué no buscamos vivir a cada momento lo real? ¿Cómo salir de una situación en la que no paro de darle vueltas? No es solo negarse, porque ya uno entiende lo que es eso. Es buscar algo real. ¿Qué hay real aquí? En esa misma situación para no negarla tampoco. Y de repente uno dice, bueno, aquí lo real es que ahora tengo que esperar. Pues bien zanjado, voy a esperar. Bueno, lo real aquí en esta situación a la que estoy dándole vueltas es, tengo que hacer algo, pues voy a hacerlo. ¿Cuándo lo hago? El día 14, vale, pues quedan 10 días. Hasta entonces pensaré en ello de vez en cuando para mejorar mi estrategia o qué sé yo, pero tiene uno que negarse, empezar a negarse a darle vueltas, empezar a negarse a vivir en esa subrealidad e intentar buscar vivir en la realidad. Yo es lo que quiero. Yo quiero salir de la elucubración y vivir en la realidad. En la realidad es donde pasan cosas. Y en mi elucubración es donde se crea la incertidumbre. Y se crea la incertidumbre no como una manera de protegerme y tal, se crea la incertidumbre que finalmente crea más incertidumbre y me tiene en ese mundo mental que va creando un monstruo cada vez más grande y entonces el nivel de resistencia, el nivel de aguante ante cualquier situación baja dramáticamente. La realidad puede ser menos amenazante, puede ser mucho menos amenazante que nuestra propia mente. Decidir colocarnos en la realidad. A cada momento decidir colocarnos en algo que sea real. Eso es una gran meditación y es una capacidad que todos tenemos. Salir de la elucubración y vivir lo que sea real que haya delante de nosotros. Así que cuando me refiero a vivir la realidad, me refiero a que la atención esté en la realidad de lo que hay ahora, en contraposición a estar elucubrando. Hablo de la realidad de lo que se presenta ahora aquí, delante de nosotros. Entonces, para mí, para entender esto de salir a la realidad, que es en lo que yo estoy, aunque te puedo decir que estoy en muchas cosas, es más o menos siempre lo mismo visto desde diferentes puntos de vista, creo que hay dos opciones. Una, la primera, la más sencilla, es que en cualquier momento del día uno está divagando, en una divagación intrascendente. Uno tiene su atención en eso y estoy como soñando, como ausente. Sí, estoy aquí, porque incluso puede que esté haciendo cosas, pero estoy en automático, mi mente no está aquí. Y no está en nada que tenga algún sentido. Y esto ocurre mientras camino, mientras conduzco, mientras estoy comiendo, mientras estoy lavando un plato. Incluso puede ocurrir mientras estoy escuchando a alguna persona hablar. No en la televisión, sino alguien hablándome a mí. Puedo estar divagando. Este modo de divagación intrascendente es un modo por defecto, yo creo que de bajo consumo debe ser. Y mi propuesta conmigo mismo, es en cuanto me doy cuenta, me hago consciente de que no estoy en la realidad. No es simplemente, me hago consciente de que mi atención está en una ideación futura o comentando en la cabeza una noticia. En un principio es que me doy cuenta de que estoy haciendo eso y cada vez le añado más un segundo a darme cuenta. Mi atención no está en la realidad. Entonces lo que quiero es volver a la realidad. Y de manera consciente me reconduzco a algo real. Si voy caminando, pues a lo que veo, a la calle que cruzo, al sentir del cuerpo y con todo lo demás igual. Vuelvo a la realidad desde esa divagación sin propósito. Miro a la realidad y vuelvo a ella. Es algo bastante liberador.
porque yo lo percibo como una sensación un tanto de encierro, esa divagación. Es como meterte en un túnel y de repente soy consciente de que estoy en ese túnel y salgo de él hacia la luz. Esta sería la primera situación de vida habitual y la segunda es un poco más en la situación de la que hemos hablado en este audio, que es una divagación preocupada. Y es más difícil porque esta divagación preocupada es por algo que realmente ha ocurrido, va a ocurrir, está ocurriendo. Por ejemplo, algo que todo el mundo conoce bien, una discusión con alguien. Has discutido con alguien. Es la más difícil porque implica cierta emocionalidad, la otra es muy plana. La otra es estar ahí languideciendo pensando en cualquier cosa. Esta, al tener cierta carga emocional, porque es algo que nos importa, la tomamos como si fuese necesaria. Parece que estamos arreglando esa situación real que ha ocurrido. Y por supuesto no es cierto. Simplemente estamos divagando y estamos añadiendo más incertidumbre porque nos estamos desconectando más de la realidad. ¿Y se puede pensar sobre ello? Por supuesto, con una cualidad consciente. Y otra cualidad importante, constructiva. Cuando el pensamiento es consciente y constructivo, puedes estar horas pensando si es necesario. Pero cuando es consciente y constructivo, en general se llegan a soluciones muchísimo antes que esas horas. Uno encuentra alguna manera de cerrar la situación en la que está, al menos hasta que haya que dar un siguiente paso y haya que volver a pensar sobre ello. ¿Se puede dejar la mente consciente divagar? Por supuesto, para crear poesía, o como yo hago con estos audios, que en general tengo algún punto de partida y demás, pero es casi todo improvisación. En realidad es saber qué surge de mí. Es una divagación consciente. Tiene cierta utilidad, porque en este caso el pensamiento no es un todo, es una herramienta. Aunque sea tan importante para nosotros que lo es. El pensar es una herramienta y queremos pensar cuando sea necesario y sobre todo no queremos que nos robe el pensamiento a través de esa divagación tanta energía y tanta perspectiva, porque cuando el pensamiento se enroca y alimenta la incertidumbre, ya somos incertidumbre y nos convertimos en ese nivel bajo de aguante ante las situaciones, simplemente porque nos sumimos mentalmente en la incertidumbre. Uno se da cuenta de que estar en la realidad es cuestión de estar consciente. Al estar consciente de lo que se piense, hay calidad en el pensar. Es el divagar inconsciente el que baja el nivel de aguante. Y es la atención consciente la que rompe con el aguante. Casi que se funde con la realidad para vivirla en lugar de, digamos, divagar la realidad. Queremos vivir la vida más que divagar la vida. Así que para mí todo lo podría resumir en ser bastante consciente de lo que es real y no real. Y hacer un esfuerzo consciente por vivir la realidad. Por salir de ahí y vivir algo que sea real, ya tenga que ver con algo que estoy pensando o no, porque lo que estoy pensando no viene a cuento. Y vivir lo que tengo delante, que no me pase desapercibido.